Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy les voy a explicar la actividad número 14 de su Classroom. Se llama componentes rectangulares. Bien, la instrucción nos dice: descarga la siguiente presentación, realiza los ejercicios propuestos y súbelos al Classroom. El tema se llama suma de vectores por el método analítico, el tema general. Para poder hacerlo necesitamos aprender a obtener las componentes de un vector. Bien, hablamos de que hay dos métodos para sumar vectores. Uno es gráfico, como ya lo hicieron en su actividad anterior, y el otro es analítico. Bien, en esta clase vamos a ver cómo encontrar las componentes de un vector. Imagina que tienes 4 refrescos de 500 mililitros. ¿Lo puedes sustituir? Pues sí, podrías comprar un solo refresco de 2 litros. Bien, en los vectores es lo mismo. La resultante sería el refresco de 2 litros y tus vectores serían los refrescos de 500 mililitros. Bien, uno es lo mismo que el otro, el de 200, o más bien el de 2 litros sustituye a los otros 4. Un vector resultante es aquel que sustituye a todo un sistema de vectores. La forma en que aprendimos a representar los vectores hasta ahora es con un segmento de recta. Aquí lo vemos, un segmento de recta, una recta con una flecha en la punta, una dirección, un ángulo y un sentido, que son los puntos cardinales donde se encuentra. Al método analítico también se le conoce como método de las componentes. Para empezar a estudiar este método necesitamos reactivar algunos conocimientos. ¿Cuáles conocimientos? El teorema de Pitágoras y las identidades trigonométricas, que es algo que aprendiste en tu curso anterior o en la secundaria también. Vamos a recordarlo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica a un triángulo rectángulo, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿ok? ¿Qué son los catetos? Son aquellos que se encuentran formando un ángulo recto. La hipotenusa es aquella que se encuentra opuesta a dicho ángulo recto. Un ejemplo, si tenemos el cateto 6 y el cateto 8. La hipotenusa será igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, 36 más 64, 100. Despejamos, el cuadrado pasa del otro lado como raíz, c es igual a la raíz de 100, c es igual a 10 y esa sería nuestra hipotenusa. En el caso de las funciones trigonométricas son 6, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Sin embargo, nosotros nada más vamos a centrarnos en las 3 primeras, seno, coseno y tangente. Bien, vamos a ver que aquí tenemos la hipotenusa. Cateto adyacente, se llama adyacente porque se encuentra adyacente al ángulo. Cateto opuesto, se llama opuesto porque es opuesto al ángulo. Y aquí tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, para entender esto tienes que situarte en la comprensión del plano cartesiano en donde colocamos vectores. Ya habíamos quedado que un plano cartesiano es más o menos así. Ustedes pueden hacer sus planos cartesianos en papel milimétrico, si no en las hojas de su libreta está bien, no es necesario. Lo importante es que sepan que son dos líneas perpendiculares entre sí que forman dos ejes, el eje Y y el eje X, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas.
Todos los vectores en un plano tienen dos componentes rectangulares, es decir, que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Dependiendo del cuadrante en donde se encuentra el vector, será el sentido de sus componentes. Aquí tenemos un vector y aquí tenemos las componentes de los dos vectores. O más bien, los dos vectores que son las componentes de este vector. Bien. Si regresamos a la definición de las componentes rectangulares, veremos que son aquellas que forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Observa atentamente la imagen y el color de las líneas. Puedes decir de qué color son las líneas que forman los ángulos de 90 grados entre ellas, además de los ejes coordenados. Bien, si puedes decir cuál es el color de las líneas que forman 90 grados entre ellas, el color es rojo. Muy bien, esas son las componentes. Las componentes de un vector f son fy y fx. Bien, vamos a ver en este plano cartesiano, tenemos el vector a, tenemos sus componentes en x y en y, a x y a y, es lo mismo que tenemos aquí y aquí, como en el dibujo anterior. ¿Por qué? Porque valen exactamente lo mismo. Aquí vale 5 y aquí vale 5 también. Aquí vale 7 y aquí vale 7 también. Pero bueno, vamos a verlo. La resultante, que es el vector a, aplicamos teorema de Pitágoras, va a ser igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado, va a ser igual a la raíz de ax cuadrada más ay al cuadrado. Los catetos ax y ay van a ser igual a por el coseno del ángulo y a por el seno del ángulo, dependiendo de cuál de los dos sean. Y nuestro ángulo va a ser igual a la inversa tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A continuación vamos a ver un ejemplo para que podamos entender esto.